Muchas gracias por venir. Bueno, en esta mesa hoy nos acompañan Mariana Dimopoulos, Hernán Roncino y Luis Chitarroni. No hace falta presentación de ninguno de los tres, simplemente voy a decir que bueno, Mariana es escritora, traductora, escritora de ficción y escritora de ensayos. Hernán también es escritor de ficción y también toma la forma del ensayo para pensar la literatura. Y Luis Chitarroni, editor antológico de Sudamericana, escritor de ficción, Escara Pálida, por ejemplo, pensador de la literatura argentina y ensayista. Voy a empezar con una pregunta muy simple. Mi idea es simplemente abrir con disparadores para que ellos reflexionen acerca de el ensayo, de escritores que escriben ensayo. Podríamos pensar que hay distintos tipos de ensayo, ¿no? Hay ensayos de tonos más académicos, hay otros en que el hilo de las ideas es un poquitito más decontracturado, y quizás podríamos pensar que hay otro tipo de ensayo que es el que articula lo académico con esta cuestión más fluida, más de la experiencia vital. La pregunta que me gustaría hacerles, como para abrir la mesa, es ¿qué tipo de ensayo escriben los escritores y qué les preocupa a los escritores relacionado a este aspecto a la hora de escribirlos? Si quieren la respondo yo. Claro, me gustaría, si me le contestaras vos. Nos habían dicho otra cosa para hablar. Por supuesto pueden responderla abiertamente. Muy buena la pregunta. ¿Qué tipo de ensayos escribimos y para quién? ¿Eso es? Exactamente. O sea, ¿y qué tipo de ensayo? O sea, ¿cómo articulás lo académico con esa cosa un poco más fluida de la experiencia inmediata? Bueno, lo académico, en mi caso, tuvo el infortunio o la gracia de no aparecer nunca, porque no tengo estudios académicos, de modo que escribo, qué horror, para mi inmenso gusto, que por supuesto al extenderse ocupa sobre todo la aldea de lectores que fui a lo largo de los años y cumplí muchos. Entonces es como un placer que quiero compartir, es un gusto que me gustaría que tuvieran las personas que leen, a medida en que creo que con el paso de los años cada vez lo creo más. Nuestro gran escritor, que es Borges, es sobre todo un gran escritor de ensayos, que los mejores cuentos, incluso de Borges, son extraordinarios ensayos, como puede ser El jardín de sendero que se bifurcan, Pierre Menard, Examen de la obra de Herbert Quain, y que muchos de sus ensayos son en realidad narraciones. Por ejemplo, Los traductores de las mil y una noches, que es un relato magnífico. De modo que ahí la distinción genérica creo que no contribuye a que los lectores lean ensayos, porque lo que piensan es que es un suficiente embole que no quieren afrontar, cuando el ensayo es, en los mejores casos, y casi todos esos ensayos son mejores casos, digamos de Valeria, Benjamin, extraordinarios relatos de las ideas. Así que no, en mi caso yo no lo, es más, en las cosas que escribo ahora no sé inicialmente si es un relato o un ensayo. Pero bueno, buenas tardes y un placer estar en esta feria que está creciendo cada año de manera
increíble, ¿no? Pero me pareció magnífico que esta feria independiente, que incluso estratégicamente está en buena relación con la de las grandes editoriales. Y porque este lugar es bárbaro, ¿no? Como es Villa Crespo, nosotros todavía que colegiales. ya colegiales, ¿no? Chacarita colegiales. Pero se podría el decir paredón del cementerio, para mí ya es Chacarita. muy bien, bueno, muy bien. Tampoco quiero este tipo de discriminaciones genéricas. Para mí Villa Crespo, y me gustan esos versos de Marechal, Villa Crespo, Barrio Reo, que es lindo por lo feo. Y tiene como esa fealdad lindísima de Buenos Aires, ¿no? Bueno, nada, yo pensaba que mi relación con el ensayo empieza más que nada en la carrera de sociología, que es la carrera que estudié, ¿no? Y en la medida que iba transitando la carrera de sociología, iba y que leía textos académicos. Esta diferencia que hacías me parece interesante entre el ensayo académico y otro ensayo más mixto, ¿no? En la medida que leía los textos que tenían esa pretensión científica de las ciencias sociales, yo iba desplazándome cada vez más hacia la ficción, ¿no? Y eso me pasó como una especie de protección, creía, ¿no? Que apareció la ficción para defenderme del discurso cada vez más, diría, burocratizado de las ciencias sociales, ¿no? De las ciencias sociales que aplica un sistema rígido, un sistema de reglamentos, digamos, para escribir y para citar, que vuelve a los textos cada vez más asfixiantes, ¿no? Eso me pasó hasta que encontré en la carrera la materia de Horacio González, que proponía no solo una dinámica de cursada completamente distinta a la que se proponía en la carrera, sino que también la manera de evaluar y de escribir los textos que había que presentar involucraban otra definición del ensayo, ¿no? Y fue una gran conmoción encontrarme con la carrera de Horacio González. Muchas veces no entendía muy bien sus clases y me iba, tengo que decir eso, ciertamente, pero entendía que estaba frente a algo que me estaba transformando, ¿no? Que no lo terminaba de entender, pero que me modificaba fuertemente. Y creo que esa experiencia de la carrera y lo que fue apareciendo en paralelo, como un reverso a lo que iba cursando, me llevó a producir textos en la carrera que eran acusados de literarios, ¿no? Trabajos de metodología, por ejemplo, de observación de campo, de lugares, y que me acusaban de textos puramente literarios. Recuerdo una profesora que se rió de mí y mostró mi texto como ejemplo. Miren lo que es este texto. Hoy se lo leía a mi marido mientras se afeitaba y nos reíamos. Vengate. No recuerdo el nombre, pero esa tensión, esa profesora reforzó la idea de huir de cualquier carrera cientificista, ¿no? Pero sí, lo que descubrí en el espacio que ofrecía Horacio González era que había otra forma de hacer ensayo, ¿no? Había otra forma de hacer ensayo, en donde podían convivir el mundo de las ideas. Me gusta mucho eso que dijo Luis, los relatos de las ideas, ¿no? Un mundo de las ideas sostenido desde otro lugar. Eso me hace pensar en una pregunta que me parece que siempre me estuvo rondando y que de alguna manera termina llevándome a una forma de escritura. No me siento un ensayista, pero sí me gusta el espacio del texto que trata de pensar algunas cosas, ¿no? Más allá de la ficción. Me hace pensar en una pregunta que tiene que ver con esto. ¿En qué se transforma, por ejemplo, un texto, un ensayo que en algún momento determinado de la historia tiene cierta pretensión filosófica, científica, cuando el marco de legitimidad que lo sostiene dentro de un género, dentro de un campo,
se derrumba, ¿no? ¿Cómo leemos hoy, por ejemplo, el discurso del método de Descartes? ¿Cómo leemos hoy, por ejemplo, la explicación, la demostración de la existencia de Dios? Si lo volví a leer ahora para esta mesa, y es un texto extraordinario, digamos, pero en que hay un universo filosófico, sin duda, pero leerlo hoy cuando ese sujeto ha sido absolutamente cuestionado, superado o modificado, lo que sobrevive finalmente de todo eso es el trabajo con la lengua, ¿no? Y eso es lo que me parece que más me interesa. Un trabajo con la lengua que sostiene a las ideas, un trabajo con la lengua que construye un imaginario que permite que nosotros hoy podamos leerlo a Descartes, ¿no? ¿En qué se convierte, por ejemplo, la teoría del hombroso hoy, ¿no? Una teoría absolutamente construida con una pretensión de cientificidad y que hoy no es otra cosa más que un boceto de novela paranoica, podría ser, o un conjunto de prejuicios que seguramente no están bien escritos, ¿no? Pero el de Descartes está bien escrito. ¿Cómo podemos pensar hoy, por ejemplo, Radiografía de la Pampa, de Martínez Estrada? Y podríamos pensarla como una novela fantástica, ¿no? Se podría pensar como una novela fantástica. La primera parte que se llama Trapalanda, ¿no? Y todas las ciudades que empieza a imaginar. Me parece que publicada en el año 32, que se gana el Premio Nacional Contemporáneo de Arte, también es un mundo imaginario que, si lo pensamos como literatura, es rarísimo, ¿no? Y que si solo lo pensamos como ensayo terminaría absolutamente enclaustrado en un género que ya no lo soporta, ¿no? También pensaba, ¿qué diría un director de tesis del CONICET si Martínez Estrada le manda capítulos de Radiografía de la Pampa, ¿no? Seguramente lo impulsarían rápidamente. Bueno, ese finalmente es el ensayo que me interesa, el que sostiene desde la lengua un conjunto de ideas que pueden finalmente que tienen entidad en tanto están sostenidas por ese trabajo con la lengua. Eso. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y gracias por la invitación. Creo que todos nos hicimos más o menos las mismas preguntas. Yo traté un poco sistemáticamente de establecer una diferencia donde ustedes trataron de establecer una comunicación, seguramente porque al pensar, digamos, qué podíamos charlar en esta mesa y qué me podía tocar más bien a mí por en lo que acabo de trabajar para el ensayo, que es el ensayo filosófico, me di cuenta de que había una especificidad de ese ensayo que no podía, o sea, que no se comunicaba tan bien como lo escribieron ustedes con la narrativa como lo hace el ensayo literario. Sin embargo, tratar de encontrar la diferencia específica entre tanto narrativa y ensayo, o ensayo literario o ensayo filosófico, no me resultó sencillo. Pensé que podía ser el objeto y no es el objeto, porque puede ser una novela, ¿no? El interés de un ensayo filosófico como un ensayo literario, como de una novela que habla de una novela, etcétera, etcétera. Bueno, así que estuve haciendo una listita, digamos, de cosas que quería comentarles rápidamente, pero antes me acordaba con lo que decía Hernán, que esa definición que vos acabas de dar, ¿no? O sea, sostener con el trabajo de la lengua una idea o la proposición de una idea, me hizo acordar a la definición de Virginia Woolf del ensayo, que los ingleses tienen toda una tradición re linda, digamos, ¿no? El ensayo, que es exactamente esa, ¿no? O sea, el ensayo es el trabajo de la escritura por sobre todas las cosas, ¿no? Y a mí siempre me llamó la atención porque yo tenía asociada la escritura con la narrativa, ¿no? Entonces, siempre me gustó y me pareció provocativa esa definición. Así que por un lado dando las razones a ustedes y por otro lado tratando de diferenciarme de eso, porque me doy cuenta de que cuando uno empieza a trabajar sobre el ensayo filosófico hay condiciones en las cuales la circulación con la narrativa se corta.
y tiene que cortarse. Si no se corta, o sea, si solamente fuera pura escritura, ¿sí? En el mejor de los sentidos, ¿no? No funcionaría. O sea, habría algo de la legitimidad, ¿no? De ese, no me gusta la palabra discurso, pero digamos, de ese entramado, de esa construcción que se caería, porque no está sostenida solamente por la escritura, aunque la escritura trabaja en favor, digamos, ¿no? De eso. Entonces me pregunté cómo podía definir, cuáles eran los criterios, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es que el ensayo filosófico, pero también el literario en realidad, así que no voy a poder salir de esta ida y vuelta, tenía una pretensión de verdad. Yo sé que es una palabra controvertida, pero yo la sostengo y digo, el ensayo filosófico tiene una pretensión de verdad. Me pregunto si el ensayo literario no la tiene, o sí la tiene, y si la narrativa no la tiene, o sí la tiene, a pesar de que sea ficción. Entonces no me sirve para definir el ensayo literario, el filosófico, puramente por la pretensión de verdad. Creo que hay otros ensayos que también la tienen. Y habría que discutir qué es verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, ¿será la narración? ¿Será que el ensayo literario y la narrativa se centran en la narración y el ensayo filosófico no? Bueno, finalmente me di cuenta de que tampoco eso valía como pura diferencia, digamos. Entonces dije, bueno, serán los tiempos verbales. La narración siempre, ¿no? Siempre es en pasado, hay un sujeto que hace algo, ¿no? Y siempre lo hace en pasado, el imperfecto, el perfecto, el indefinido, el perfecto, lo que sea. Y la filosofía, vamos a decirlo más cortamente, el ensayo filosófico tiende al presente, ¿sí? Pero vos también podés pensar que hay una narrativa, hay un tipo que escribe una novela que es todo en presente, entonces eso no me servía tampoco. Bien. Entonces en este camino terminé en una especie de... y en la última cosa que no me sirvió, así que esto es como una especie como de recuento de fracasos, era pensar si el ensayo literario filosófico respecto a la ficción era la respuesta a un problema, ¿sí? Es decir, tengo un problema y voy a tratar de responderlo en términos del ensayo que me va a dar unas herramientas que la narrativa no me va a dar. Pero tampoco me funcionó porque yo creo que hay muchísimos libros de narrativa y muchísimas historias que responden a un problema, ¿sí? Y que se resuelve en términos de una historia y no en términos de una exposición. Bien, con lo cual terminé para todo este lío, digamos, terminé pensando lo que siempre pienso, y es que el ensayo de filosofía no es exclusivo, pero hay algo que reina por sobre todas las cosas, y es el protagonismo del concepto, ¿sí? Es decir, hay algo que no porque el ensayo literario no lo tenga, por supuesto, no haga uso de los conceptos, pero el ensayo filosófico vive del concepto. Sin concepto se cae, digamos. ¿Y concepto en qué sentido? Porque conceptos usamos todos todo el tiempo, ¿no? Concepto en el sentido de relación con la tradición de la discusión de un problema. Si yo me pongo a escribir un ensayo sobre el caminar, tengo un colega que hace poco me encontré con él y me dijo, estoy escribiendo un ensayo sobre el caminar. Y me pareció un re lindo tema, ¿no? Creo que, bueno, hay otros libros sobre el caminar, las caminatas, bueno, la gente corre, qué sé yo, está como de moda eso, pero no. Lo sacó, era Scott, bien, era Scott que ahora sacó su ensayo sobre el caminar, yo no sabía, me alegro. Él podría haber escrito ese ensayo, yo lo leí, ¿no? Legítimamente sin haber leído ningún libro sobre el caminar, ¿sí? O sea, él puede, ¿no?, limitarse a ver qué pasa, a hacer trabajar su mente, su imaginación y la reflexión, y escribir un ensayo sobre el caminar. Yo no puedo escribir un ensayo filosófico sobre el caminar, pongamos que lo construimos como un objeto filosófico, sin hacerme cargo de la herencia de las discusiones sobre el caminar en la filosofía, o sobre cómo se concibió el caminar, qué concepto es, de qué tradición viene, de la francesa, de la alemana, cómo se tradujo. Bueno, tengo una relación inmediata con el saber. Ahí quería llegar, digamos. Sin esa relación inmediata con el saber, no hay construcción de ensayo filosófico. No, es como que la legitimidad se deshace como una vela, digamos, se cae. Y eso no significa que coincida con los saberes académicos. Eso es un lugar imposible en el que, por lo menos yo trato de ponerme, que es rigurosidad y conexión con el saber y la tradición, y sin embargo no estar en esta, digamos, en esta... La atención nunca la abandonás, pero digamos, en esta lata de sardinas que es la producción de papers de la universidad. O sea, ese es el lugar imposible, por así decir,
a defender, digamos, del ensayo filosófico, ¿no? Esas son las cosas que estuve pensando. Bueno, gracias. Yo tengo otra respuesta para confinar a Concilio a una sola pregunta que no nos haga más. Y es muy interesante lo que dijiste recién, en más de un sentido, porque a veces la posición de escritor libero te permite saltar sobre estas cosas con demasiada liviandad, ¿no? Y es como una especie de privilegio que uno se concede. Me parece que es muy interesante esto que vos dijiste de la relación del ensayo y del tipo de objeto que toma, tanto si es filosófico como si es literario. Que pensar en el origen común también de la retórica, que como todos sabemos, da lo mismo para el Poder Judicial que para los escritores, ¿no? Que empieza en un litigio. En el caso del ensayo filosófico, efectivamente, también tiene una especie de comienzo híbrido, porque establecerlo sería entre Montaigne y Robert Barton, ¿no? En la literatura inglesa, Robert Barton, y en la francesa, Montaigne. Es ahí donde empieza a cifrarse la cosa, es decir, que hay una historia que recorrer. Cuando yo decía lo que decía, lo decía más bien en el sentido de, como vos lo dijiste, cómo leemos. Podemos leerlo, podemos leer a Saussure no prestándole atención a que sea un lingüista, o podemos leer El Capital de Marx en verso libre, ¿no? Sería más divertido. Pero hay una cuestión que concierne a esta figura a la que sí da mucha relevancia Borges y Benjamin y Valéry, que es el lector, ¿no? El lector estaría en una situación ahí mucho más privilegiada que la del ensayista libero y que la del ensayista filosófico. Por eso hay una definición que a mí me encanta, es de un escritor poco leído, porque también se lo confinó ideológicamente, que es Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante dice: literatura es todo lo que se lea como tal. Y él lee a Corín Tellado, quien llama Corantullido, y lee inmediatamente a Sorokin, que era un sociólogo que pasó de moda, y a todo él lo encamina literariamente un poco con esta visión de lo de Virginia Woolf, ¿no? Con esa tradición única en el ensayo que tiene la literatura inglesa, que es que tiene ensayistas liberos. El propio padre de Virginia Woolf era un gran ensayista académico llamado Leslie Stephen. Pero los ensayos sobre el caminar abundan en la literatura inglesa desde Hazlitt hasta Stevenson. Stevenson, su primer libro es una larga caminata con un burrito, con una burrita, por Francia. De modo que hay miles. Pensaba ahora cuando vos decías lo de Martínez Estrada, en un libro de nuestro amigo como director de la biblioteca, de Horacio. Horacio escribió una biografía de Perón que es extraordinaria. Es casi una especie de aventura ensayística única. Horacio tiene esa especie de condición rara de los que patean los penales, tomando mucha distancia. Cuando lo patea casi no importa ya. Pero lo que él escribe en esta biografía de Perón, tanto si Perón leyó lo que él le atribuye, como si la historia de las ideas se cifra a partir de lo que vos creés que leyó, es extraordinario. Perdón, voy a interrumpir. Sigamos. No, pensaba, en Horacio hay una cuestión como de deriva, ¿no? O sea, que va como enhebrando las ideas, que en algún momento uno piensa que hay un extravío, que se perdió, y sin embargo llega, ¿no? Es decir, hay como una cuestión anular, ¿no? En el pensamiento de Horacio, ¿no? Yo, la segunda pregunta, que es igual de... para que funcione como disparador, dice: en los ensayos evidentemente hay una elección de temas y hay una elección de autores, ¿verdad? Y esta puesta en acto de la subjetividad supone una tensión con las ideas de la época y con las tradiciones de la época y las tradiciones personales, ¿no?
Lo que me gustaría, digamos, disparar para que ustedes piensen es cuáles serían, dentro de los ensayos de ustedes, como los nodos de discusión que disparan y que se ponen a pelear con la época y con la tradición, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas ideas fuerza, digamos, o esos nodos de tensión que ustedes singularizan, que se repiten, ¿no? Me da la impresión que los ensayos, como la ficción, uno siempre termina volviendo más o menos a lo mismo, aunque piensa que escapa, ¿no? Algo de eso, por ese lado viene la cosa. Sí, es decir, tengo que empezar, ¿no? Ella. Para mí es una respuesta relativamente fácil de dar porque lo contesto un poco biográficamente. Yo soy traductora hace varios años del alemán y me especialicé en la Escuela de Frankfurt, que fue mi especialidad y mi interés y mi pasión desde que estudiaba en la facultad. Entonces el ensayo, en cierto sentido, aunque me apasionaba la filosofía, y siempre hay una frase hecha en alemán que dice estar sentado entre dos sillas, ¿no? Como para hacer, digamos, figurar en una pequeña metáfora cuando uno tiene como dos pertenencias a las que no puede resolver. Bueno, a mí me pasó eso desde muy chica con la filosofía y la narrativa, y siempre pensaba que lo resolvía, ¿no? Bueno, dejé de estudiar letras, voy a estudiar filosofía. Bueno, dejé de estudiar filosofía, voy a escribir narrativa, y así ida y vuelta durante 20 años, hasta que en algún momento decidí que tenía que aceptar que estaba sentada entre dos sillas, y entonces empecé a combinar. Entonces, en mi caso particular, sin querer extenderme, estaba asociado a mi interés particular filosófico, que era la Escuela de Frankfurt, en su relación con la estética, sobre todas las cosas, pero también con la política. Entonces, y con mi trabajo de traductora. Entonces, muchas veces fue el trabajo de traductora el que me hacía determinar el objeto dentro de ese objeto, que es en general la filosofía alemana y en particular la Escuela de Frankfurt. Y a esto lo asocio sí algo que es más interesante que la mera biografía, y es que hay para mí siempre asociado al ensayo filosófico, si se puede decir así con grandes palabras, es la voluntad de clarificación. O sea, hay la sensación de que hay un problema y que, o por el trabajo de la traducción, o por el trabajo del ensayo, o por el trabajo conjunto, es decir, una introducción ensayística a un libro que yo traduje o que tradujo otro, está la voluntad parecida a la traducción, en cierto sentido, que es la voluntad de dar algo a conocer, de dar algo en el sentido más lato del término, ¿no? O sea, eso es un poco lo que determina mi objeto, por decirlo así, en lo que pueda, ¿no? En mis limitaciones. Es muy linda esa idea de la voluntad de esclarecer, ¿no? Yo pensaba que uno de los temas por ahí que más están presentes o tengo presente a la hora de discutir, ¿no? con alguna cuestión, es con la idea de lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Cómo se mete lo contemporáneo en la escritura de ficción? ¿Cómo trabajar con el presente constante, inmediato, ¿no? Y me parece que en alguno de los artículos del libro que sacamos con excursiones, hay una discusión con la tecnología y con el lugar de la máquina, digamos, en el presente, y cómo eso empieza a ocupar espacios y empiezan a aparecer corrientes como la de trabajar con Internet, ¿no? Cómo hacer que Internet produzca literatura, cómo hacer que a partir de ciertos lenguajes que ofrece Internet traducirlos o armar algo que tenga que ver con la literatura. Hay un libro que
que tomé para de alguna manera dialogar críticamente, que es el de escritura no creativa, que sacó Caja Negra, de Goldsmith, ¿no? Que propone de alguna manera eso, la renovación de la literatura a través de ciertos lenguajes y a través de ciertos procedimientos que propone la máquina, digamos, ¿no? En donde finalmente el operador y los algoritmos estarían proponiendo renovaciones literarias del lenguaje. Entiendo que para el discurso académico de Estados Unidos, que es donde él enseña, eso es una aberración, digamos, y está de alguna manera buscando eso, pero también propone algo que me parece está cuestionando algo del trabajo humano con la escritura, digamos, ¿no? No soy un conservador que ante cualquier cambio se conmociona, pero sí me parece que lo que proponen esas corrientes es de alguna manera transformar al escritor en un programador, ¿no? Y un poco, digo, tomé esa figura, que no es una figura tan instalada en la literatura contemporánea, pero me parece que es un síntoma de algo, para pensar y discutir algo de lo contemporáneo, que cuando trabajo en términos literarios se me vuelve siempre un problema, ¿no? Cómo contar algo del presente, cómo contar algo que sabes que se va a evanecer o que va a envejecer pronto, ¿no? Y más que nada la cuestión con la tecnología. Ese es uno de los temas que están presentes en un diálogo crítico constante, ¿no? Bueno, yo estoy en la situación esa que señalaba Norberto Bobbio, ¿no? Que dice que una vez bajó al subterráneo de New York y dio una pregunta. Dios es la respuesta. Al día siguiente bajó al subterráneo y abajo decía, ¿cuál era la pregunta? Pero bueno, en realidad creo que en esto de dar algo, el gran sueño es el sueño en realidad gramsciano del libro de los pasajes, de poder construir algo sin necesidad de hablar uno, es decir, haciendo una transición entre citas. Y lo único que se me ocurre ahora son citas, ¿no? Me acordaba ahora de la de Gore Vidal, que dice, todo cambia en el mundo menos el teatro de vanguardia, ¿no? Hace años que vienen desnudándose en los escenarios y aprendiendo estamos todos. Pero viendo esta especie de estabilidad de la moda, es mucho más linda la moda fashion que la moda literaria, porque en Argentina, por ejemplo, hace 40 años que del único hombre que se habla es de Michel Foucault, en todas las carreras. Era un hombre precisamente cuyo tema era la filosofía alemana inicialmente, la que era, para la que era muy apto. Como crítico literario escribió un solo libro sobre Raymond Roussel, un libro paupérrimo. Y después así ha ido realmente a partir de las palabras y las cosas, y sobre todo de vigilar y castigar, convirtiéndose en una especie de dictado en la carrera que vos sigas. Yo creo que en carpintería se debe enseñar Foucault también. Pero hay una cuestión también que tiene que ver con la moda, absolutamente. Me acuerdo que Cortázar le pone a su gato Teodoro W. Adorno, porque por leerlo en ese momento en el suplemento literario de la Nación, que supongo que no objetaría mucho las ideas políticas o desconocía por completo las ideas de Adorno, ¿no? Hay también un grado altísimo de frivolidad en lo que se establece como moda y que, como bien decías vos, es lo contemporáneo. Barthes dice, Proust estaba escribiendo a la Recherche Intermarine y yo estaba jugando en el suelo. Contemporáneos. Es decir, ¿cuál es el grado que podemos establecer entre la contemporaneidad, no de los sujetos, sino de las ideas? Creo que esa, finalmente, es una cuestión filosófica, realmente, que uno, si se toma la liviandad de escribirla en términos de literatura, puede. Yo me acuerdo que yo era un activista muy perezoso y muy torpe, no sabía casi para nada. Yo me habían puesto en el partido político en el que militaba en la parte de propaganda para escribir eslogans. Se me ocurrió uno solo, libertad a los presocráticos,
creo que hoy que es un eslogan más válido que nunca. Libertad a los presocráticos. Bueno, gracias. Una sola cosita más que tiene que ver con estos últimos libros que ustedes escribieron. Y es justamente en el caso de Mariana, por ejemplo, que escribió Carrusel Benjamin. Ella, bueno, lo viene traduciendo y lo venís compilando, entiendo, desde hace un montón de tiempo. Y en el caso de Luis y de Hernán, los últimos libros de ensayo, me parece, tienen que ver con ensayos que fueron apareciendo durante los años, ¿no? Y que se fueron como encontrando esos textos, ¿no? Pero sin embargo tienen un criterio unificador. La pregunta es cómo nacen estos libros, o sea, ¿se los encargan? La respuesta sería bien fácil, ¿no? O sea, ¿se les ocurrió? ¿Se los encargó? O sea, y en el caso de que, digamos, de que se los hayan encargado, ¿cuál sería el criterio unificador de todos estos ensayos atomizados, en el caso de los ensayos literarios, no en el filosófico? En el caso del filosófico, ¿cómo nació eso? O sea, ¿fue a propósito de tu investigación o justamente esta cuestión de voluntad de clarificación hizo que a lo largo de todo tu trabajo de golpe dijeras, bueno, necesito bajarlo en Carrusel Benjamin? No, la culpable es Leonora Diamant, que es la editora de Eterna Cadencia, con la que vengo trabajando hace bastantes años, y ella literalmente un día me dijo: tenés que escribir el libro sobre Benjamin que nos debes. Ella es además apasionada frankfurtiana, así que era un diálogo mutuamente enriquecedor el que veníamos estableciendo. Así que sí, en el orden práctico fue un libro pedido, cosa que me alegró, pero me llevó por supuesto mucho más tiempo y trabajo y penas que lo que hubiera querido. Pero bueno, aprendí mucho, y una cosa es escribir un ensayo de 20 páginas y otra cosa es escribir un libro de casi 300, con la voluntad de dar un panorama general sobre un autor tan complejo como Benjamin, tan atomizado en la forma de ser editado, ser leído, ser traducido. O sea, bueno, digamos, había, y lo sostengo, digamos, una clara voluntad totalizadora, que por supuesto es por principio ha de fracasar como tal, digamos, ¿no? Pero me parecía importante quedarme en ese lugar de la imposibilidad, que es el querer, digamos, el querer hacer algo, porque lo que yo veía, entre otras cosas, entre ellas la moda Benjamin, a la cual yo no pertenezco. Yo me fui a estudiar en el 99 a Alemania por Benjamin, digamos. O sea, es como, yo venía leyendo la escuela de Frankfurt en castellano y quería aprender alemán, estudiar filosofía para desarmar cosas que en castellano no las veía claras, por decir así. O sea, la voluntad de clarificación, una vez más, la voluntad cartesiana que creo que todo el mundo que le interesa el ensayo filosófico tiene que tener, digamos. O sea, además, y una guerra secreta contra Derrida y sus amigos fuerte, ¿no? Digo esto para todos los que seguramente son apasionados lectores de Derrida y que se van a escandalizar un poco. Bueno, entonces estaba ese puntapié importantísimo de la editora, colega y amiga, y quería regresar entonces a lo que había dicho Hernán y había retomado Luis, que es el problema de lo contemporáneo, que puede tener la cara horrible, por decir así, nosotros que le tenemos tanto miedo a la moda como banalización, y creo que es un miedo que hay que sostener y hay que, digamos, defender como tal. Digamos, yo no quiero banalizar lo que toco como objeto, digamos, quiero en lo posible darle su especificidad, elevarlo, tratarlo como corresponde. Y por otro lado, la necesidad absoluta de esa contemporaneidad, de la pregunta por lo contemporáneo, que me parece un enigma absoluto de nuestro trabajo, tanto como narradores como ensayistas, digamos. Y me permito citar una frase de Benjamin perdida en un manuscrito que dice justamente, la teoría es de hoy, dice.
dice, ¿no? O sea, como que él acepta ese lugar de anclaje a pesar de la pretensión de verdad y sin hacer que la verdad sea simplemente algo que se va renovando como le gusta a los relativistas, digamos, ¿no? Él no tenía ese concepto de la verdad que tipo, bueno, ahora como, ¿no? Ahora creemos que la Tierra es plana y después creemos que es redonda y es así. Bueno, él no defendía ese concepto de historia en relación con la verdad, pero estaba esta idea de mi problema es el presente. Y para cerrar y no extenderme, creo que ahí la palabra que ellos defendieron, herederos de Marx y de Karl Kraus, es la crítica, ¿no? O sea, ¿cuál es mi relación con el presente? Mi relación con el presente es la crítica, y cuanto más fulminante sea, mejor. Y sin embargo, estoy dentro de ese presente y hay una especie como de retrotraerme a mí mismo y autonegarme y aceptar lo que está dado porque es el mundo en el que estamos. Entonces, no es la crítica absolutamente destructiva porque si no sería autodestructiva. Así que bueno, quería completar esa idea de la contemporaneidad que me parece totalmente clave. Bueno, en mi caso, los textos que se publicaron en excursiones, en el libro Notas de Campo, son de alguna manera, como dijiste vos, una recopilación de textos que fueron escritos, yo diría, a lo largo de 10 años, ¿no? En distintos momentos, y que se fueron escribiendo sin dudas a la par de la escritura de ficción, ¿no? A mí me gusta mucho cuando empiezo a trabajar en un proyecto narrativo, detectar cuál es ese gran tema que está organizándolo y a partir de eso ponerme a leer o a investigar como si estuviera haciendo un trabajo ensayístico de alguna manera. En la primera novela, en La Descomposición, que tenía por un lado por delante el desafío de ver cómo se hace una novela, digamos, era mi primera novela y estaba enfrentándome a ese desafío. Uno de los temas que más me interesaban, filosóficos si se quiere ahí, era la relación entre la percepción de la muerte, digamos, como tema. Entonces me puse a leer un montón de cosas variadas y dispersas y fui descubriendo en esa búsqueda también autores que desconocía, ¿no? Me gustaba mucho ir a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, todavía estaban los ficheros. Me encantaba descubrir autores con esas hojitas. Después cuando pusieron las computadoras y empezaron a meter claves y cifras, ya fue otra cosa, porque no los encontraba, ¿no? O sea, había que ponerse a jugar para que aparecieran esos autores desconocidos. Pero nada, en ese proceso de escritura de ficción aparece de alguna manera estos textos que se podrían aproximar a la figura de un ensayo, ¿no? En donde estoy pensando en torno a esos autores que me impresionaron y que están en línea con lo que quiero escribir, ¿no? Entonces funcionarían como textos satélites de las novelas. Entonces cuando apareció Excursiones, Nurit y Sol empezaron a construir un catálogo muy lindo, muy interesante de ensayos literarios. Siempre estuvo de parte de ellas y mi gusto también de poder estar en ese catálogo la posibilidad de hacer algo. Entonces en algún momento empecé a juntar todos los archivos y era una especie de Frankenstein y que después en un trabajo de edición encontró su eje, ¿no? Y ese eje tiene que ver con 3 momentos bien claros. La experiencia, de alguna manera cómo se va construyendo un mundo, el mundo de un autor a partir de sus experiencias de vida, sus lecturas, y finalmente cómo eso desemboca en una afirmación, en un gesto afirmativo que me parece que es el que está en el libro, que es el de apostar por la escritura, finalmente, ¿no? Eso es. El siglo pasado, cuando me pidieron, no me pidieron un libro, me pidieron Martín Caparrós y Jorge Dorio, los que hacían la revista Babel, que escribiera una columna. Yo empecé escribiéndolas a gusto, después me pidieron ellos
que por favor las modificara, porque eran escritores que no conocía a nadie, y que íbamos a hacer uno a mi gusto y uno de acuerdo con la exigencia editorial. Y entonces empezó a funcionar, no sé si mejor, yo creo que no lo leía nadie. Y después también encontré un comentario divino que me hizo Daniel Link, que leyendo los primeros decía, qué oscuros son esos escritores. Y se me ocurrió poner a P.D. James. Y, ¡ay, qué trivial! Ponerse a P.D. James. Y en realidad es eso, ¿no? Es como la oscilación un poco entre lo obvio y lo obtuso, siempre. Un manejo que uno tiene que hacer. Pero recordando este tipo de pedidos, ahora estoy haciendo un libro que se llama Enriquecimiento Ilícito, que no va a ser un bestseller seguramente, pero yo creo que en realidad la investigación literaria, en el caso de los que no somos estudiosos profesionales, es una especie de enriquecimiento ilícito que hacemos de los temas por los que nos piden algo. Digo, me han pedido tanto, pero ahí empieza a funcionar otro concepto muy propio, que es muy propio de la Argentina: el proyecto nacional de hacer algo que después se desvanece. Entonces, he escrito tantos prólogos de libros que después no salieron, o de revistas que no salieron, que estoy un poco recopilando eso para ver si se puede armar algo en términos de estas dos especies de exigencias conceptuales con mal aliento, ¿no? Que es el proyecto nacional y el enriquecimiento ilícito que uno hace de ello. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? Tenemos una gran oportunidad, me parece interesante que la aprovechemos. Chitarroni está dispuesto a hablar, Roncino, Dimópolis. Roncino hablar con la persona del lado. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces les agradezco muchísimo la presencia en esta mesa. La verdad que todas las respuestas fueron suntuosas, gallardas, maravillosas. Buenas noches y espero que disfruten la feria. Gracias. A ese arte que es el floreo español, ¿no?